Buen día, doctores. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Muy bien. Hoy día vamos a empezar con otro tema ya, yendo un poquito más hacia la segunda parte de traumatología que os había visto, lo que les había dicho, que es la parte de imagenología. Toda la próxima semana nos vamos a dedicar a la lectura de rayos X para que nosotros podamos identificar y ver la parte clínica. Ayer hemos visto cómo se debe identificar tipos de lesiones que nosotros tenemos a nivel de los hombros, de las caderas, de las rodillas. Y cuando nosotros tenemos un diagnóstico clínico, este diagnóstico clínico nosotros tenemos que llevarlo a comparar con algo. Y eso precisamente es la imagenología. Nosotros tenemos una serie de recursos, empezando por la radiología, la ecografía, la resonancia magnética, que van subiendo de complejidad para que nosotros podamos tener otro diagnóstico que es un diagnóstico también imagenológico. Entonces, eso nos sirve bastante para que nosotros podamos tener un diagnóstico certero. Entonces, doctora Jaslim, ¿qué son los rayos X? Bien, doctor. Los rayos X, pues, son ondas o energía eh, electromagnética, ondas o energía electromagnética que son una forma de radiación ionizante, doctor. Ya. ¿Y para qué sirve? En sí, dentro de la medicina, se usa para formar una imagen radiográfica en base a las densidades de algún órgano, de alguna estructura con densidad. Con densidad. Doctora Maricruz, ¿qué características tiene que tener el cuerpo para que sea atravesado por los rayos X? Hable fuerte, doctora, no se le escucha, está muy suave su micrófono. No estamos hablando de las densidades. ¿Qué característica tiene que tener un cuerpo para que sea atravesado por los rayos X? Porque no todos los cuerpos son atravesados por los rayos X, ¿no ve? Eso. Entonces, ¿qué características tiene que tener un cuerpo para que sea atravesado? No hay tal vez, doctor. No hay tal vez. La medicina es exacta en ese aspecto. ¿Qué vibraciones? A ver, ¿sabe o no sabe, doctor? Ya, entonces diga, pues no se invente las cosas, porque un cuerpo no puede estar hecho de vibraciones. Un cuerpo, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo. Una piedra, una maleta, un ser humano, un gato, qué sé yo, tiene que tener características para que pueda ser atravesado por los rayos X. Muy bien. Entonces, dentro de la imagenología, nosotros tenemos un gran aspecto. Nos vamos a centrar nosotros en los rayos X, porque es nuestro caballito de batalla. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos optar muy fácilmente a solicitar esta radiografía. Nos da bastante información para que nosotros podamos ir identificando algunas cosas. Hay otras, obviamente, que no las va a poder identificar. Los rayos X sirven para ver los huesos. Secundariamente podemos ver algunos aspectos de las partes blandas, pero no está diseñado para ver partes blandas. Eso desde ya se les mete en la cabeza, no sirve para ver partes blandas en la parte de traumatología. ¿Ok? Entonces, hay signos indirectos que nos van a permitir ver algunas otras cosas, pero eso es lo que vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces, como término general, la radiología es una especialidad médica. Hemos dicho que siempre tenemos que empezar a definir
todas las especialidades. Entonces, la radiología es una parte de la medicina que se ocupa de generar imágenes e interpretar imágenes del cuerpo mediante diferentes agentes físicos o campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, eso es lo esencial, que va muy de la mano con todas las especialidades. Imagenología le sirve a oftalmología, le sirve a pediatría, le sirve a cirugía general, a neurocirugía y obviamente también a traumatología. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esos diagnósticos para poder compararlos con los nuestros y así determinar un diagnóstico tanto imagenológico y comparar con el diagnóstico clínico que nosotros previamente habíamos sacado, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un diagnóstico de una fractura de la pierna, pero la radiografía nos va a decir cuántos segmentos son los que se han fracturado, cuántos fragmentos tenemos, si es una fractura bicortical, si es una fractura a nivel del tercio medio, del tercio superior, entonces nos va a ayudar con eso. Entonces, hemos visto que los rayos X son radiación electromagnética, que es invisible a la luz y que puede atravesar cuerpos de tipo opacos. Eso es lo importante. No atraviesa cuerpos lúcidos. Por ejemplo, el metal o algunos metales como el plomo. Entonces, no es capaz de atravesar cuerpos que sean lúcidos, o sea, sean compactos. ¿Por qué? Porque no tiene esa dispersión, no tiene la capacidad de dispersión los rayos X y de atravesar de un lado a otro. Y estos se van a ir imprimiendo en una película fotográfica. Entonces, esta radiación electromagnética tiene la misma radiación que el radio, el microondas, los rayos infrarrojos, los rayos gamma y los rayos ultravioletas, ¿no? Donde los más dañinos sabemos que son los rayos gamma, no por la película precisamente. Entonces, los rayos ultravioleta nos ayudan muchas veces en los tratamientos, los rayos infrarrojos, y todo eso es invisible a la luz, a los ojos humanos. Entonces, esta es la longitud de onda. Fíjense que es una longitud de onda relativamente corta, que va de entre los 10 a los 0.1 nanómetros, y corresponde a un rango de frecuencia igual bastante baja, de 30 a 3000 picohertz. Entonces, esta radiación ionizante va a interactuar con la materia produciendo ionización. ¿Qué es la ionización? Es la excitación de los átomos que va a producir una liberación de energía, y esta liberación de energía nosotros vamos a captar en una placa fotográfica. Doctor José, ¿quién es el padre de los rayos X? Doctor, el padre era Wilhelm Conrad, el que tomó la primera radiografía de su esposa también. Wilhelm Conrad Röntgen, ¿no? Ese es el padre de la medicina, que es de la radiología. Entonces, él estuvo haciendo estudios, pero no fue el primero. Entonces, vamos a ir viendo quién fue. Y esto es lo que necesitamos que ustedes sepan. Entonces, la radiología nos sirve no solo en la parte osteoarticular, nos sirve también en la parte de neumología. Nosotros podemos ver las cisuras, los pulmones, podemos ver la parte de neurocirugía, vamos a ver la parte de obstetricia. Fíjense cómo se va cantando. Vamos a ver tumoraciones. Esta es una mamografía. Se ven calcificaciones o densidades tumorales tiene un rango muy importante en todo centro, ¿no? Y cada vez se van inventando cosas nuevas. La angiotomografía, el SPECT-CT, que ahora es muy famoso para que nosotros podamos detectar tempranamente tumores. Entonces, tiene un aspecto bastante importante. Todo eso nosotros lo vamos a definir con algunas ciertas disquisiciones. Entonces, nosotros tenemos nuestro aparato de luz, nosotros tenemos nuestro objeto de estudio, tenemos un chasis y tenemos nuestra placa radiográfica. Entonces, doctora Jimena, ¿cómo se define incidencia radiológica? ¿Qué es una incidencia radiológica? Bueno, la incidencia radiográfica es la dirección de del haz del rayos X, y esta siempre va a ir en línea recta, directa, y
va a chocar en un cuerpo opaco, ¿no? Puede chocar también en un punto lúcido. No significa, va a atravesar un cuerpo opaco, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué es la incidencia? Es la emisión del rayo de luz. Significa que yo tengo el rayo de luz acá y este siempre se va a proyectar en línea recta. Va a atravesar un cuerpo opaco, se va a calcar en un chasis, el chasis es una cámara fotográfica que tiene elementos químicos que van a reaccionar con el calor de los rayos X y nos van a dar una imagen radiológica. Entonces, la incidencia es la dirección con la que nosotros apuntamos los rayos X. Ahora, como siempre van en línea recta, nosotros podemos jugar con el aparato de rayos X. Si yo lo pongo en un sentido vertical, voy a tener una línea recta, pero voy a cambiar de imagen. Podemos cambiar de imagen para que nosotros podamos ver algún tipo de estructura. Podemos colocar una posición outlet o inlet para ver la pelvis. Podemos colocar en forma axial las rodillas para que veamos la articulación patelofemoral. Podemos ver de forma outlet también el hombro para que nosotros podamos ver el espacio subacromial. Entonces, todas esas cosas nosotros podemos ir jugando con los rayos X, en realidad los técnicos, para que nosotros, pero siempre los rayos X se emiten en línea recta. Entonces, nosotros le cambiamos la dirección al aparato para que sea una incidencia diferente. Entonces, doctora Erika, ¿qué será entonces proyección radiológica? La proyección radiológica es la dirección que toma el haz de rayos X respecto a una estructura anatómica. Pero acabamos de decir que eso es incidencia, doctora. No puede ser lo mismo. Acabamos de decir ese concepto. Mm. Mm. Doctora Maricruz, ¿qué es una proyección radiológica? ¿Qué punto anatómico? ¿Ingreso de qué, pero? A ver, elija bien sus palabras, doctora. ¿Qué es una proyección radiológica? ¿Quién sabe? Doctor, ¿sería una proyección el resultado de la incidencia radiológica? ¿Cómo? Eh, Pues definime qué es proyección, pues. No me digas cuál es el resultado. ¿Qué es una proyección radiológica? Si hemos dicho que incidencia es la dirección que sigue el haz de luz, el haz de rayos X producido en un aparato y que se dirige a un cuerpo, y este va a atravesar el cuerpo en línea recta y se va a proyectar en un chasis, pues esa es la incidencia. ¿Pero qué es la proyección radiológica? Ustedes han llevado el año pasado ya la proyección PA a P, entonces, ¿qué es la proyección radiológica? Doctor, es la posición en la que está el paciente al momento que inciden los rayos X. Exactamente. Muy bien. Entonces, la proyección radiológica es cómo se ubica el individuo en relación al haz de luz. Entonces, el rayo puede entrar de frente, salir por detrás, y vamos a tener una antero-posterior. Puede entrar por detrás, y si el chasis está acá, vamos a tener una PA, una posterior anterior. Puede colocarse de lado y vamos a tener una lateral. Puede colocarse
oblicuamente y vamos a tener una radiografía oblicua, izquierda o derecha, vamos a tener una radiografía axial, vamos a tener diferentes formas, cómo se ubica el individuo en relación al haz de luz. Entonces, incidencia radiológica siempre va en un punto medio, originado por el aparato, siempre va en línea recta, pero la proyección radiológica es cómo se ubica el sujeto en estudio en relación a ese haz de luz. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo un poco más claro más adelante. Entonces, son conceptos. Nosotros tenemos que tener un aparato de rayos X, debemos tener un individuo de estudio, debemos tener este chasis donde se va a encontrar la placa radiográfica y debemos tener un revelador. Antiguamente se hacían estas revelaciones en un cuarto oscuro, se sumergían las placas en un balde con varios químicos para ir desechando las estructuras o el resto de polvo químico que se tenía. Actualmente ya no. Nosotros hacemos una radiografía, este chasis va conectado directamente a un software de la computadora y nosotros lo podemos tener directamente en nuestras pantallas de la computadora. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos evidenciar y empezar a hacer estudios tanto estáticos como dinámicos. Entonces, significa que al paciente nosotros podemos hacerle flexionar, doblar el codo, hacer movimientos radiológicos para que podamos verlo en vivo. Entonces, la aplicación de los rayos X es multifactorial. Hemos visto que debemos tener muchas aplicaciones. Nosotros podemos utilizar en cualquier rama de la medicina y si ustedes aprenden a hacer una lectura adecuada, después no les va a ser difícil también hacer una lectura. Ahora, en diferentes materias hay diferentes formas de ver. Primero se leen las partes blandas, se leen las partes óseas, de adentro a afuera. Nosotros les vamos a enseñar una técnica diferente de lectura que nos ha servido bastante bien y que les permite identificar lesiones óseas. Entonces, Röntgen es considerado el padre de los rayos X. Él descubrió, pero no fue el primero. Nosotros tenemos que saber un poco de historia porque todo médico debe saber hablar de cualquier paradigma que se le presente. Y este fue el genio que empezó todo, Sir William Crookes. Entonces, él encontró y estaba empezando a jugar con voltajes. Entonces, él estaba estimulando electrodos en un tubo al vacío. Precisamente este tubo lleva su nombre, es el tubo de Crookes. Es un tubo que está totalmente sellado al vacío y que tenía dos terminales. Entonces, él empezó a ver y a calentar los electrones para poder qué sucedía con la irradiación, qué sucedía cuando nosotros empezábamos a estimular a los electrones. Y lo que lo obtuvo frecuentemente fue que a través de una bobina nosotros podemos estimular esos electrones y lo que daba era una energía calorífica que podía proyectar. Y fíjense cómo no atraviesa estructuras de plomo, por ejemplo. Entonces, lo que se pintaba en los bordes era lo que él decía que era una imagen. Luego vino también Nicolás Tesla, que es el genio de nuestro medio, que empezó a ver cómo nosotros podíamos ir aplicando esto en nuevas tendencias científicas. Entonces, pero también empezó a advertir que había peligros con la manipulación de estas teorías. Fue uno de los primeros que dijo que los rayos X no son tan inocuos y que podían causar algún tipo de alteraciones. Entonces, hasta que vino este genio y empezó a hacer los experimentos, tanto como con los tubos de Crookes, la bobina de Ruhmhoff, que hemos visto hace un momento, y observó que estos rayos atravesaban grandes capas de papel. Entonces, él veía que mientras más gruesa, la imagen se iba distorsionando, pero en realidad el hallazgo fue un error. Él tomaba radiografía o fotografías a sus experimentos y vio que en una de esas irradiaciones que hizo sin querer en las placas que había alistado para tomar las radiografías, se había detallado, se había marcado algunas estructuras que él posteriormente iba a evaluar, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de que la acción de la parte energética con la parte química podía generar algún tipo de imágenes que luego nosotros vamos a ver.
Y esta es la unión de la bobina junto con una modificación. Él ya no puso uno de los electrodos en la parte intermedia, sino lo puso directamente. Entonces, empezaron a jugar. Esto ya es más de la parte científica. Esto se da para los estudiantes de imagenología, pero fíjense que esta fue la primera imagen que se captó. Era una imagen burda que no nos permite detallar absolutamente nada. Se ve una imagen de una estructura que aparentemente es la mano, una imagen en esta zona que no podríamos definirla, y es porque empezó a jugar con esto y a no tener parámetros. O sea, cuánto de rayos X yo voy a lanzar a una estructura dependiendo el grosor, dependiendo la masa ósea, dependiendo la distancia. Se definieron distancias. ¿A qué distancia nosotros tenemos que estar de los rayos X para que podamos obtener una buena imagen, doctora Jimena? A, ay, a 6 metros, doctor. No recuerdo ese dato, doctor. ¿Sabe o no sabe? No se me venga con que no me acuerdo, porque no No, sabe. doctor. Pues, o sea, ¿sabe o no sabe? Ya. Entonces digan, no sé. No me vengan a 6 metros, 8 metros. Doctor José, A 2 metros, doctor. doctora Yaslim, Y igual a 2 metros, creo, doctor. creo. Doctora Maricruz. O sea, da lo mismo 1.5 o 2 metros. Exactamente lo mismo. Doctora Erika. Encienda su micrófono. Perdón, doctor. A 2 metros aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Como se menciona, es de 1.5 a 1.8, pero se maneja el dato de 2 metros. O sea, si es de 1.5 a 1.8, ¿por qué va a manejar 2 metros? ¿Tiene lógica eso? No, doctor, pero sí se considera a 2 metros, es lo que lo estandarizan. ¿Quién lo estandariza? Ya me va a mandar me van a mandar dónde ha leído eso. ¿Ok? Y se convierte en tarea para todos, a mano, dibujo, escrito y absolutamente todo, porque ninguno ha tenido la razón. O sea, ¿cómo voy a decir 1.5 a 2 y le voy a cobrar, va a costar entre 15 y 20 bolivianos, pero le voy a cobrar 30 bolivianos? No hay ni siquiera lógica en lo que hablan, doctores. O sea, hay una cosa que está estandarizada. Hay grados que pueden variar. El ángulo cérvico diaxial hemos visto entre 130 más menos 5. Pero hay valores que son específicos y tienen que ser medidos con especificidad, si no, no funciona. Y cuando no sepan una cosa, digan, no sé, ya les he dicho el primer día, no sé, no se inventen, no pongan palabras bonitas porque quedan peores, doctores. Entonces, no sé y al día siguiente van a saber. Esa es la idea. No se queden con la ignorancia y no se crean que saben las cosas que están avanzando. Entonces, la idea es que nosotros podamos obtener imágenes cada vez mejores. Hasta que la primera exposición que fue lanzada fue precisamente de la esposa del profesor Ana Berta, que se fijan que acá ya tiene mucho mejor resolución. Ya podemos identificar las partes blandas, ya podemos identificar las partes óseas, podemos identificar un objeto que no corresponde a la parte ósea y que probablemente es un objeto de tipo metálico. Entonces, nosotros podemos identificar ya las imágenes, ¿no? Las articulaciones, la falange media, distal, los metacarpianos, todavía no se pueden visualizar la parte del carpo, pero fue un gran avance. Entonces, los rayos X tienen características propias. ¿Cuál es la denominación que nosotros le damos a los rayos X, doctora Yaslim?
cuando yo digo que Mm, es negro y cuando digo que es blanco. ¿Y por qué? ah, eh, bueno, a la cuando se dice que es blanco, cuando es radio denso o radio opaco. No hay Y radio denso. No existe la radiodensidad en radiología. Eso es en otra parte de la imagenología. entonces sería radio opaca, doctor. Y se ve la imagen, se denomina la zona oscura, la zona negra, eh, a radio lúcido. ¿Por qué? Muy bien, esta es. Lo negro es radio lúcido, lo blanco es radio opaco. ¿Por qué? ¿Cuál es la Ay, característica? muy bien, doctor, es debido a la penetración que consiguen el haz de rayo de luz del rayo, porque se ve blanco debido a que hay un tejido, hay una densidad de por medio, y es por eso que, como nos explicó, se forman eh, el, la línea, el borde, mientras que en se forma lo radiolúcido, o bueno, se ve la imagen radiolúcida negra por ejemplo, en aire, en grasa, porque no hay, pasa directamente el rayo, no hay una penetración a alguna zona densa. No hay una penetración en la zona densa. Tienen que ordenar sus palabras, doctora. Ha dicho el concepto adecuado, pero demasiado rebuscado. No sé si alguien entendió. Pero la característica de los rayos X pueden ser absorbidos de diferente manera al atravesar materia, composición, densidad, espesor. Cualquier variable que nos va a afectar ese paso normal de los rayos X nos va a alterar la imagen. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que, por ejemplo, esto no es, esto es más para la parte de los alumnos. Estas son las películas radiográficas. Esto tienen diferentes componentes químicos que no los vamos a identificar porque no es nuestro campo, pero estas son las antiguas placas radiográficas. Ahora ya son mucho más modernas y este es un megatoscopio, ¿no? Es aquí donde nosotros vamos a hacer la lectura de nuestros rayos X. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es precisamente qué es la densidad radiológica y lo único que nosotros vamos a obtener es que es el oscurecimiento de una radiografía. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar nosotros las densidades. ¿Cuáles son las densidades, doctora Maricruz? Muy bien, entonces nosotros tenemos 5 densidades importantes y se debe al tono de oscurecimiento de esa radiografía. Nosotros vamos a tener una placa radiográfica y esa radiografía se va a ir volviendo de negro a blanco, dependiendo la capacidad que tengan o no tengan de ser atravesadas por los rayos X. Entonces, como dijo la doctora, densidad aérea, densidad grasa, tejido blando, que va a incluir órganos blancos, músculos, vasos, sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, agua, la densidad cálcica y la densidad metálica, que puede ser bario, yodo, cuerpos opacos metálicos, como material de síntesis que nosotros vamos a utilizar. Y esta es la explicación. Todo lo que es radiolúcido son objetos o tejidos que son totalmente penetrables por los rayos X, es lo que decía su compañera Conde. Entonces, todo lo que se va a pintar de negro son totalmente penetrables, como el aire o como la grasa, por ejemplo. Entonces, mientras más negro tengamos como esto, entonces nosotros vamos a ver que ha sido totalmente penetrado por los rayos X. No hay ninguna partícula que se interponga en los rayos X. Entonces se pinta totalmente negro. Y lo radiopaco, que va en escala de grises del gris al blanco, son aquellos tejidos que son parcialmente impenetrables a los rayos X, parcialmente impenetrables, o sea que oponen resistencia
a la dirección de los rayos X. ¿Ok? Entonces, una placa radiográfica va a poner mucha resistencia, no va a dejar pasar de un lado a otro la imagen para que nosotros podamos identificarlas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un tono, mientras más impenetrable sea, más brillante, más blanco. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir buscando. Entonces, estos son los ejemplos que nosotros tenemos. Entonces, el aire nos va a dar totalmente capacidad de que los rayos X puedan penetrar esa superficie. La grasa obtiene un gris un poco más oscuro, los tejidos blancos tienen un gris mucho más claro, el hueso tiene la densidad brillante y el metálico tiene una densidad mucho más clara, mucho más brillante. Que eso vamos a ir analizando. Entonces, eso nosotros podemos identificar en varios aspectos. Nosotros podemos tener la densidad de aire cuando vamos a examinar una placa de tórax, por ejemplo. Vamos a tener los tejidos blandos. Fíjense cómo tenemos la parte de grasa, tenemos el corazón en esta zona. Vamos a ir avanzando. Podemos ver, fíjense, esta es la sombra del psoas ilíaco que habíamos visto ayer en la práctica. Podemos ver aire en los intestinos, podemos ver la densidad cálcica, los huesos. Entonces, nosotros podemos ir identificando, porque eso es una realidad, nosotros podemos ir viendo todas las figuras. Cuando se habla de una radiografía que está sobrepuesta, porque también pueden haber fallas en la producción. Entonces, nosotros vamos a tener una imagen donde podemos ver bien, adecuadamente las estructuras, podemos identificar incluso las sombras, podemos identificar el gas, pero fíjense en este caso, el técnico ha tomado mucha cantidad de rayos X, no ha considerado que el paciente pueda ser flaco o que está a una menor distancia de lo que es necesario y ha quemado la radiografía. Entonces, si yo fuera neumólogo o internista, por ejemplo, y me dan esta radiografía, no podría identificar si hay alguna cisura, si hay alguna neumonía, qué sé yo, aumento del trama vascular, no sé qué cosas les han enseñado. Entonces, me es dificultoso. Entonces, yo tengo que pedir una nueva placa radiográfica, ¿ok? O puede suceder al contrario, que esta placa no me permita ver absolutamente nada de la imagen. O sea, si yo he pedido una imagen de la pelvis, por ejemplo, que está totalmente blanco, no me permite ver. Entonces, igual pido que se repita la radiografía. Entonces, podemos tener esas opciones. Que esté muy sobreexpuesta, muy quemada, no valorable, o subexpuesta o velada. Entonces, en ese caso, también nosotros necesitamos solicitar una nueva radiografía. ¿Ok? Podemos jugar con los contrastes. La radiografía nos permite eso. En traumatología, antes nosotros utilizamos mucho los medios de contraste con aire y con agua. Inyectamos a las articulaciones para que nosotros podamos determinar algunas estructuras blandas de las rodillas, pero actualmente con la utilización de la resonancia y la tomografía ya es cada vez menos. Pero fíjense este ejemplo. Nosotros tenemos un paciente que le hemos inyectado un contraste que es el yodo. Entonces, un método de contraste que se coloca por la vena y se va filtrando y llega a los riñones. Fíjense la característica de este riñón. Tiene y pinta todos los cálices. No soy nefrólogo, pero por lo menos me acuerdo algo de anatomía. Entonces, nosotros tenemos los cálices mayores, los cálices menores, y estos cálices mayores están llenos de ese contraste. Fíjense qué pasa en el lado derecho. Este es izquierdo, este es derecho. Es muy, muy pobre la captación que tiene este riñón. ¿Qué puede suceder? Que hay una obstrucción arterial, que el riñón no está funcionando adecuadamente. Eso, bueno, lo definirá el nefrólogo. Pero fíjense cómo empieza una vez que se produce y se filtra, se va eliminando a través de los uréteres. Entonces, eso nos permite ver. Esta es una fase primaria. Y en una fase tardía, fíjense cómo se ha vaciado casi todo lo de los cálices mayores por la filtración y aquí está empezando recién en el lado derecho. Entonces hay una mínima colección de gotas y se ha colocado en la vejiga. Todo el medio de contraste ahora está en la vejiga.
Entonces, nos permite ver la funcionalidad de este riñón, nos permite ver si no hay algún colapso, por ejemplo, un cálculo que esté obstruyendo, por ejemplo, acá podría haber un cálculo que no permite el paso del líquido y aquí se va a acumular totalmente. Pero a cambio vemos acá, está fluyendo totalmente. Entonces, para eso nos sirve, para ver si hay algún tipo de obstrucción a nivel de algún segmento. Lo mismo acá, fíjense, estos se llaman colon por enema. Entonces, se pone transrectal un sulfato de bario y ese sulfato de bario, si alguna vez le han hecho a alguno de ustedes o han comentado con algunos familiares, es la cosa más incómoda del mundo. Te colocan un recipiente bastante grande, creo que es medio litro de sulfato de bario, te tienen que poner de cabeza, de lado, de izquierda, de derecha, para que ese sulfato de bario se vaya repartiendo todas las austras del intestino grueso, intestino delgado. Colon transverso, perdón, ascendente, transverso y descendente, y esta es la ampolla rectal. Entonces, nosotros vamos viendo si estas austras son adecuadas, si hay contractilidad. Entonces, si no hay lipomas, no son lipomas, son pólipos. Los pólipos, cuando se encuentran a nivel del intestino, la mayor parte de ellas son malignos. Entonces hay que ir viendo. Lo que no sucede con esto, fíjense cómo hay una alteración total a nivel de las austras. Entonces, nos permite identificar todo eso. Entonces, la radiología nos permite identificar muchas cosas. Y algo que se ve en todos los servicios de emergencia. Estas cositas, los cuerpos extraños. Entonces, fíjense cómo se pinta esta moneda en relación a todo lo demás. Tiene un tinte sumamente opaco, perdón, radiolúcido, totalmente brillante, corresponde a metal. Entonces, esto puede ser un niño que se coma que se traga una moneda, o peor aún, que se traguen esas pilitas chiquititas que son esas de reloj, porque esas en el ácido del intestino y del estómago se van disolviendo y van perforando el estómago y el intestino. Y los pacientes muchas veces mueren o quedan con secuelas sumamente grandes. Entonces, si los papás detectan y llaman inmediatamente a la ambulancia, los llevan, les sacan un rayos X y tenemos que observar el tipo de características. Y esto debe ser extraído lo antes posible. ¿Ok? Entonces, como todos los rayos X, los rayos no son inocuos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber cuáles son las consecuencias que nosotros podemos tener a trabajar con rayos X. Y la mayor parte de las veces las dosis bajas no nos afectan si no nos exponemos de forma diaria. Los radiólogos, los técnicos, sí están expuestos de forma diaria. Ellos tienen un gafete en la solapa que va detectando la cantidad de radiación que se va acumulando en el tiempo. Y cuando llega una línea roja, entonces ellos tienen un permiso especial, les dan unas vacaciones especiales para que el cuerpo elimine. Pero ahora con la acumulación de los nuevos delantales de plomo o los cuartos que están separados de la zona de radiación, entonces nosotros, bueno, ellos están mucho más protegidos. Pero es siempre importante preguntarles a los pacientes si son alérgicos o si están embarazados. Tienen los pacientes que saber que los rayos X pueden causar alteraciones morfológicas y disfuncionales en mujeres embarazadas por debajo de los 3 meses. Siempre asegurarse de que la paciente no esté embarazada en el momento de realizar la radiografía. ¿Ok? Entonces siempre solicitar eso. Siempre preguntarle, ¿cuándo ha sido su fecha de última menstruación? ¿Cuándo ha sido su fecha de último parto? ¿Hay posibilidades de que estés embarazada? ¿Ha tenido relaciones las últimas 2, 3 semanas, el último mes? Es algo personal, pero hay que preguntar. Si hay dudas, hay que solicitar una prueba de embarazo antes de realizar algún tipo de estudios. ¿Ok? Porque los rayos X son, en los primeros 3 meses del embarazo, son muy riesgosos para la salud del feto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros queríamos conversar el día de hoy. Como les digo, es sumamente importante que nosotros podamos detallar e identificar tipos de lesiones y comparar nuestra semiología con nuestro diagnóstico clínico
con nuestro diagnóstico radiológico. ¿Ok? ¿Ha quedado alguna duda, doctores? Muy bien. Entonces, para el día lunes van a hacer la exposición ustedes de radiología, identificando a la parte de fracturas. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que necesitamos que ustedes expongan? La personalidad de las fracturas. ¿Cómo se clasifican las fracturas? Dentro de su forma, su anatomía, su posición en el hueso, si son intraarticulares, extraarticulares, según su desplazamiento, según si el hueso es sano o el hueso es enfermo. Necesito algo de forma muy general. No me interesa de que me den de cada segmento. Ah, la radiografía del hombro, la radiografía del codo, la radiografía de la mano, porque eso es interminable y ustedes terminan aprendiendo nada. Entonces, lo que necesitamos es la parte muy general. ¿Ok? La parte de cómo se identifica realmente una fractura, cuál es la clasificación por su forma, por su estructura, para que nosotros vayamos viendo. No quiero nada, absolutamente nada de tratamiento. Ah, la fractura de tibia se debe tratar así, así. No, porque no estamos todavía en el nivel. Ustedes tienen que salir médicos con proyección a traumatología, no traumatólogos. Entonces, eso es lo que me interesa. Entonces, su representante tienen 3 días a partir de hoy para que se reúnan y no hay doctor que nos puede dar un día más, nada. No presentan el día lunes, no presentan más, ese es el tema de investigación. Tienen 3 días. Y lo que quiero decir es que si se reparten por partes está muy bien, pero todos tienen que conocer el tema. Yo le puedo decir a la doctora Yaslim, empiece. Ah, no, doctor, no he hecho esa parte. Ah, qué pena, 0. Todos tienen que conocer el tema. Pueden reunirse el domingo a las 7 de la noche, 8 de la noche, exponer entre ustedes para que ustedes conozcan el tema y para que empiecen a practicar. ¿Ok? Entonces, el día lunes, 7:30, nos vemos para que podamos empezar a exponer. Y de la misma forma, en punto. Hemos visto ayer que la puntualidad es sumamente importante. Así que vamos a ir viendo y analizando eso. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a eso? Muy bien. Entonces tienen 3 días para hacer una presentación bastante buena. Hagan copy-paste porque los doctores, porque yo también me doy cuenta de cuando tomo imágenes del internet, obviamente que sí, pero necesito una producción que sea propia. Muy bien, que tengan un buen fin de semana, un buen día del peatón también. Listo, doctores, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias, doctor.